se efectúa en esta capital un seminario sobre integración y tenemos aquí a dos participantes destacados, el profesor Héctor Cordero Guzmán de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, del CUNE, él es de nacionalidad puertorriqueña y pues está involucrado, es sociólogo y experto en administración pública, de lo que es profesor también allí, y está vinculado a los temas de migración, a la investigación sobre migración, con lo cual vamos a conversar, y a Tobías Crespo, que es un ingeniero diputado al Congreso Nacional y uno de los promotores principales de la nueva ley de tránsito y seguridad vial en la República Dominicana, que también es participante de este evento, de este seminario. Vamos a empezar por ahí, explícale brevemente en qué ha consistido este seminario, Tobías. Sí, bien. Buenos días, Juan Bolívar, buenos días, Rafael, buenos días también a los televidentes y también a Héctor, que nos acompaña. Bien, el Ministerio de Políticas de Integración pues tiene durante 2 días a varios expertos internacionales que han estado compartiendo con diferentes temas lo que son los procesos de integración en el mundo y cómo los diferentes temas de la migración pues pueden ayudar. Y dentro de esa parte pues ha invitado a una gran cantidad de expertos, cada uno en su área. En el caso particular de Héctor Cordero, que tiene una experiencia en la parte migratoria, pues va a manejar los procesos de cómo los procesos migratorios impactan en la integración y en la movilización de los ciudadanos. Y en el caso particular nuestro, pues el uso de las TIC, la ciencia y la tecnología, cómo pueden ayudar también a esos procesos de integración, tanto del Caribe, regionales y globales también. Es decir que durante 2 días empezó, el lanzamiento fue el lunes, durante el día de ayer estuvieron una cantidad, hoy siguen los debates en un hotel importante de la capital, y bueno, estamos acá como contraparte local en esa parte. ¿Y qué esperan obtener de este seminario? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, el objetivo principal, y nosotros, este es internacional, ya nosotros hemos dado con el Ministerio 14 seminarios en diferentes sectores. Lo que se busca, un programa que se llama Educar para Pensar y para Integrar, Educar para Integrar, es que la sociedad dominicana pues maneje todo el concepto de lo que es la integración, de cómo los pueblos, la historia de la integración y cómo los procesos de integración pueden ir avanzando en el desarrollo. En ese sentido se ha impartido en diferentes sectores, en el sector sindical, en el sector de la prensa, en el sector de los locutores, a nivel de Cancillería, de los funcionarios que también se ha dado en Cancillería, varios diplomados, y abarca pues diferentes temas. Y el objetivo principal en este específico, que aunque es internacional, están participando universidades y estudiantes de bachillerato también, porque hay que ir sentando la terminología de la integración en las generaciones que van subiendo. Si no recuerdo mal, el amigo Tobías no solamente es experto en tránsito, sino en tecnología de la información. Tenemos 30 años, de los 19 años, sí, en de el tema de las TIC. Me gustaría escuchar la opinión del profesor respecto a una situación internacional o mundial que se está dando, y es la relación entre posibilidades de integración y proteccionismo, Sí. y cerrar fronteras a la inmigración. Bueno, buenos días, Rafael, buenos días, Juan Bolívar y diputado Crespo. Me gustó poder compartir con ustedes y a los amigos y amigas televidentes del glorioso pueblo dominicano. Una de las cosas que diferencia este seminario de los otros en términos de su componente internacional es que se han traído 2 temas adicionales a la discusión. Número 1, se han invitado a un número de expertos de Europa que vienen a discutir la experiencia de la Unión Europea, tanto su potencial como los retos que ahora confronta, con eso específicamente de la migración y el reto que ellos ven demográfico de esas poblaciones que están llegando a Europa. Y se ha invitado a todo un número de expertos de Sudamérica que vienen a compartir las experiencias de integración en la parte sur del hemisferio. Exacto. Para nutrir la conversación que ya se lleva teniendo de hace un tiempo de cómo las islas del Caribe pueden trabajar en conjunto para maximizar sus esfuerzos de colaboración, cooperación e integración, y de eso así poder proveer una mejor calidad de vida a sus ciudadanos. Parte de ese proceso es el proceso migratorio, y ya históricamente se estima que desde el 90 hasta más o menos el 2010, del Caribe salieron unas 12 millones de personas en su totalidad, de toda la cuenca. Sí. 90% de los cuales se dirigieron a los Estados Unidos de Norteamérica, y un 10%, la mayor parte Europa, y el resto más pequeño, el resto del planeta. Son unas poblaciones significativas, tanto en términos de sus sitios de orígenes,
como el impacto que están teniendo en las ciudades y regiones donde están inmigrando. O sea que el primer tema que estamos tocando es ese tema de las migraciones. El segundo es el desarrollo de las comunidades hispanoparlantes, latinas caribeñas, en los Estados Unidos. Si tú te fijas en una ciudad como Nueva York, ya la mayoría de los habitantes de una ciudad como Nueva York son de origen o afrocaribeño o de origen hispano. Sí. Ya hay La mayoría ya. más del 50% De los habitantes de Nueva York del son estado o de la ciudad. de la ciudad de Nueva York. De la ciudad. de, la de los ciudad. 8 y pico de millones de personas que viven en la ciudad. Son o afroamericanos o afrocaribeños o de origen hispano. ¿Y los hispanos qué proporción Los tienen? hispanos, los dos grupos más Entre grandes los que cuales están más o menos están los empatados, dominicanos, que- están los dominicanos, que en las encuestas más recientes están saliendo como el grupo más poblado. Y segundo, los puertorriqueños con un número más o menos parecido, entre unos 800,000, quizás un poquito más. Y estamos hablando de los 5 condados de De Nueva la York. ciudad de de los Nueva 5 York, condados de Nueva York, no de la no región. No del estado, No, ni no. de Ya ni la región. en No, el no. estado y a nivel nacional, ya en términos de la Sí, población claro. dominicana, son más de 2 millones de personas, ¿no? Sí. ¿Ustedes estiman en 2 millones? Más o menos 2 millones. el CUNE. Dependiendo. Porque el CUNE ha hecho muchas investigaciones Sí. sobre pero esa claro. materia. Correcto. Me Entonces, interesa- esas poblaciones, si tú me permites un segundito, no solo emigran mirando en una dirección, sino que se mantienen muy conectadas a sus países y comunidades de origen. Sí. Entonces, eso es lo que estamos discutiendo en términos del impacto en la integración. Y segundo, en la ciudad misma de Nueva York, los mismos países latinos y comunidades latinas tienen que trabajar unas con las otras. Tienen que colaborar, tienen que resolver asuntos tanto comunitarios como de representación política. Y eso, pues, crea como un espacio de integración. No me parece que Bolívar pensaría que el sitio donde quizás la mesa, donde quizás nos sentamos los países latinos a compartir y a trabajar nuestros asuntos es en Nueva York. Estamos tratando de quizás usar un poquito de esa experiencia para traerla también a nuestros países. y comunidades de Traigo el origen. tema de integración ya más para América Latina. Sí. Hay diferentes esquemas, iniciativas, Ujú. pero como que los resultados han quedado muy por debajo de las expectativas. ¿Es correcto? Mira, pues En el Caribe, en Centroamérica, en el Cono Sur, como que no cuaja. bueno, esto recordará que precisamente al inicio el lunes, Ramonet, que fue uno de los Sí. invitados, Ignacio Ramonet. Ignacio Ramonet, pues precisamente estaba planteando ese reto y desafío de cómo, sobre todo en la Unión Europea, él habló de cómo los procesos, hay que repensar y relanzar los procesos de integración, porque los resultados como que están dando una muestra no vamos a decir de desconfianza, pero sí de que hay que repensar y relanzar esos procesos. Y eso también se replica aquí en el Caribe, que tenemos procesos, por ejemplo, con el SICA, Mercosur y otros procesos de integración, pero precisamente el Seminario Internacional lo que anda buscando es las corrientes de pensamiento en Europa, que es donde más se ha avanzado en ese proceso, y cómo, replicando esto hacia América Latina, podemos pues repensar esos desafíos y esos retos que han estado como un poco, vamos a decir, no tambaleando, pero sí cambiando el entorno de lo que es el sueño de la integración. Cordero, ¿y no hay una contradicción en que el mundo se ha transnacionalizado, se ha globalizado, absolutamente en términos económicos, en tecnología, en comunicaciones, y sin embargo En entonces transportación, en comercio. y se cierra entonces la puerta de los seres humanos? Es una gran contradicción, que fue lo que me preguntó Rafael al principio de esta mentalidad de empezar a hacer barreras. y fronteras. Mira, Sí. gran parte de la desilusión con la integración en Europa obedece a una amenaza demográfica que ellos ven. Sí. Esto también se ve en Estados Unidos y no podemos descontar ese elemento, digamos, racial en términos de crear ese miedo. Y aquí Si estudiamos también. la campaña Trump, Trump creó su campaña basado en 2 enemigos externos. Uno era el mexicano que supuestamente que venía a quitarle el trabajo al americano. Y el segundo era el chino que venía a quitarle la fábrica. Eso fue una campaña xenofóbica que triunfó. Y fue una reacción a la elección de Obama, que fue una elección expansiva en términos de la franquicia. Así. No podemos esperar que esa elección no hubiese tenido una contrarreacción, que es la que estamos viendo ahora mismo. Lo que yo le digo a los partidarios de Trump y a los partidarios del muro es lo siguiente. Mire, vamos a pensar esto racionalmente. Un muro puede servir para mantener la gente afuera o puede servir para mantener la gente
adentro. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en Estados Unidos? Ellos legislaron para poner más barreras en la frontera pensando en que los migrantes se iban a quedar afuera. ¿Qué pasaba? Los migrantes entraban y en vez de regresar a su país y comunidad de origen cuando se habían ganado la platita que se querían ganar, lo que hacía era que mandaban a traer la familia, ¿no? Entonces, eso de hacer muros, en vez de mantener la gente afuera, lo que ha hecho es que ha traído mucha más migración adentro y más familias se han mudado porque no pueden viajar con la facilidad que lo podían hacer antes. Entonces, hoy en día, casi 1 de cada 4 nacimientos en los Estados Unidos, en el total del país de los Estados Unidos, son gente de origen hispano. 1 de cada 4 nacimientos. Entonces le digo, compañeros, pueden hacer un muro de aquí a la luna. Cuando 1 de cada 4 nacimientos son gente de origen hispano, y esa población está cambiando en su base demográfica. Entonces yo le digo a esta gente, ustedes pueden hacer un muro, pero van a seguir viendo hispanos de aquí a la eternidad. Porque esa es la demografía que tenemos. La pirámide poblacional hispana es de mucha gente en la parte de la base de la pirámide. La pirámide poblacional de los blancos americanos es invertida. Son gente ya de mayor edad. Entonces no somos nosotros los hispanos, los asiáticos, los afrocaribeños, los afroamericanos, los que estamos poblando la base de esa población. Entonces ese miedo xenofóbico va a haber que confrontarlo con la realidad. De que no es simplemente un fenómeno migratorio, no ya hay eso un ha pasado. problema de racismo. Hay un también, problema muy de serio de rechazo racismo. a la negritud, Correcto. al mulato que es predominante. Pero me da la impresión a mí, y quiero creer que eso está en sus últimos suspiros, porque la demografía es el destino. Y de nuevo, hay poblaciones en su edad de 45, 55, 65 que tienden a ser más anglosajones, como llamamos. Pero tú te metes a una escuela primaria hoy en día en la ciudad de Nueva York, Sí. tú lo que ves son muchachitos de todo tipo de color y todo tipo de raza. Entonces esa es la América del futuro, la Norteamérica del futuro. Y eso ya no lo pueden cambiar. No lo pueden cambiar, porque tú no puedes... No pueden detener eso tú y volver podrás- a hacer grande América, como decía Trump. Sueño americano. Bueno, lo que pasa es que ese sueño es un sueño exclusivo. Y lo que uno Sí. tiene que hacer es un sueño inclusivo, ¿no? Que no sea basado en identidad racial, sino que sea basado en carácter personal y contribución al Y país. eso mismo está pasando en las universidades. Por ejemplo, la Universidad de Nueva York, ¿qué proporción tiene de hispanos? La Universidad de la Ciudad de Nueva York tiene a tener unos 200 y pico de mil estudiantes. Te quiero decir que el número más alto y más numeroso es la población de estudiantes dominicanos. Porque En la ciudad. En la Universidad En de la la Ciudad de Nueva York. Universidad de Nueva en el York. CUNY, hay recintos como el City College, donde Exacto. se encuentra el Instituto de Estudios Dominicanos, el Hostos Community College, donde el grupo más numeroso es el grupo dominicano, y se estima entre unos 22 y 28 mil estudiantes a nivel de sistema completo. O sea, que CUNY ha jugado De un papel 28.000 dominicanos. estudiantes En de el origen- sistema en el completo de sistema- la Universidad de Nueva York. de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, que tiene 18 recintos en toda la ciudad. La población dominicana se estima que más o menos 1 de cada 3 de todas las edades tiene algún tipo de participación universitaria, ya sea asistido a la universidad o tiene un grado universitario. Una Y de hay cada también tres. en los Dreamers, ¿cuántos tenemos los dominicanos? Bueno, ese número, fíjate, no lo sé así de detalle, pero Sí. no es un número tan significativo como otras poblaciones, digamos, mexicanos. ¿Por qué? Porque la migración dominicana ha tenido menos componente de la indocumentación como parte de su total y mucho más proporción de reunificación familiar. O sea que eso sí ha permitido quizás Sí, por ejemplo, Estados Unidos ha dado visa residente a casi 1,5 millones de dominicanos Correcto, en y los de últimos, 10 del, años. del 70 y pico para acá. O sea que sí ha afectado a un segmento de la población, obviamente, pero no ha tenido el impacto que tiene, por ejemplo, en la población mexicano-americana, la población salvadoreña, que tienen unas proporciones mucho más altas de estos Porque jóvenes. eso entraron por la frontera, Correcto, muchos de ellos. Correcto, correcto. ¿Qué se espera? ¿Qué se espera en términos de proceso de integración con lo que se está posicionando ahora de ese proteccionismo que indica que usted se queda donde está y no viene para acá? Y eso es lo que se está imponiendo no solamente por la política de Trump, en muchos países de Europa también. Sí, mira, yo creo que parte de la importancia de tratar los mismos casos de desilusión que tú has traído a la mesa es para aprender de los errores que se han cometido y de quizás las expectativas falsas que se pudieron haber puesto en algún momento de lo fácil o difícil que puede ser el proceso. Yo creo que en el caso de nosotros estamos tratando de ser lo más realista posible en qué se puede hacer, cuándo se puede hacer y cuál es la meta última. Entonces me parece que la meta última en Europa en algún momento fue un tipo de fusión
que los países del norte versus los países del sur había como tanta dicotomía y diferencia económica que creó mucha tensión. Sí. En el caso del Caribe, no tenemos necesariamente una Alemania o una Francia que va a dominar, ni tampoco tenemos, digamos, aunque los extremos sí, tantísimas diferencias dentro de los países que vayan a crear a largo plazo ese tipo de problemas de desigualdad interna. Europa es relativamente homogéneo en términos de dentro de sus países, pero bien heterogéneo en términos de diferencias a través de los países. Sí. Da la impresión de que en el Caribe es quizás un poquito opuesto, ¿no? Venimos a ser quizás un poquito más heterogéneos en términos de las poblaciones en nuestros países, pero hay cierta homogeneidad a nivel regional por la experiencia histórica, el legado colonial, etcétera, aunque diferente, ¿no? Con ciertas diferencias. Entonces me parece a mí que este proceso que ya va aprendiendo de otras experiencias, va a tener menos probabilidad de cometer errores que ya se han cometido y mayor probabilidad de tener éxito porque está trabajando en las áreas que se puede trabajar y donde ya hay consenso. El área económica, el área comercial, el área de estatutos legales, por ejemplo, que se puede hacer cierto tipo de estandarización de las penalidades para ciertos tipos de delitos, cuestión de que no hay un incentivo para una persona de irse de aquí allá. Y eso no hay ninguna intención nunca de interrumpir o impedir la potestad o el derecho de cada nación de decidir Pero lo que va a hace haber y cómo muro, lo hace. no va a haber muro en la frontera con México. Mira, ¿Cuál es la opinión? oye, ¿qué pregunta? Mira, te lo puedo contestar así como que medio de chiste. Los latinos vamos a tener que ser los que vamos a construir el muro porque los blancos no hacen ese tipo de trabajo. Entonces, y entonces con un muro, o sea que hay tres formas de trabajar con un muro. Tú lo puedes pasar por debajo, tú lo puedes pasar por encima o tú lo puedes pasar por el medio. ¿Y Entonces, por dónde le van a pasar los latinos? Por todos sitios, mi hermano. Entonces lo que ese muro va a ser como el muro de la China de aquí a 200 años. Va a ser una reliquia de un periodo de xenofobia y un periodo de paranoia y un periodo de crisis que en vez de ayudar a la persona promedio a aumentar su estándar de vida, lo que ha hecho es crear todo un montón de problemas, todo un montón de crisis innecesarias hasta cierto punto. Simplemente por un simbolismo y por un egotismo y por un pecado histórico que tienen los Estados Unidos, que es ese pecado del racismo. Pero Trump todavía no se le ha ocurrido perseguir a los hijos de los indocumentados en Estados Unidos. No han podido pasar un proyecto. No, pero Y está ahora, en eso. empezando en marzo, son 150 todos los días. Sí, sí. Yo no quiero ver eso, pero me da la impresión de que se va a ver muy feo. No, yo me refiero a los que nacieron allá, a los hijos que han nacido allá, a eso todavía eso no se le ha puesto la mano. Ah, no, porque eso tiene que ser una enmienda constitucional Sí, y no, eso es una eso cosa muy ahí no. complicada. No, el Y ciudadano podría por hacerse nacimiento. retroactiva. No. Sería una enmienda constitucional, Mira, pero para el futuro, Mira, ¿verdad? si la gente que se opone a que deporten a indocumentados, ¿tú te imaginas cuánto se va a poner la gente a que le quite ciudadanía a gente que ya la tiene? No, y eso ya. Yo lo digo por algunas experiencias nacionales. Y porque se ha hablado también. O sea, la derecha ha hablado Habla de quitar ya. el derecho automático al nacimiento, Sí, a pero ciudadanía. eso- Y ustedes se oponen a y que eso. los hijos de los indocumentados no tengan ciudadanía norteamericana ustedes automáticamente. se oponen a eso. Pero eso es pero digo, Eso es muy difícil. No son patria ustedes. no, pero la patria... Por aquí nos han llamado patria a los que nos hemos opuesto a que se haga eso. a quitar A el quitarle derecho. la nacionalidad a gente que la tenía, sí. Sí, A sí. nombre de que vinieron ilegalmente sus papás. Bueno, mira, Sus padres. somos una región complicada. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es aprender unos de otros, e imitar lo bueno, identificar lo malo y echar eso para un lado, porque no nos y beneficia dejarlo a de nadie. lado. Sí, bueno. No nos beneficia a Bueno, nadie. vamos a agradecer la comparecencia con nosotros de Tobías Crespo, diputado, experto no solamente en transporte, sino también en las TIC, y a doctor Héctor Cordero Guzmán, que es catedrático de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Ha sido muy interesante una conversación. Muy interesante. Para mí un Y gusto, sí. creo que hay que agradecerle. Y que a haya Tobías lo compartido vamos a con invitar nosotros. para que hablemos de tránsito terrestre, que Cuando- él es experto en esa materia y Sí, estamos señor. ya en plena ejecución de la ley, la nueva ley. Cuando usted entienda eso. Próximamente vamos a hablar. Gracias. Muchísimas gracias. Que pasen buen día.